Su foro Canal 10. Hoy es martes 12 de septiembre del año 2017. Ya estamos a tan solo 74 días para las elecciones generales del próximo 26 de noviembre. El cronograma electoral se continúa realizando a punto cabal. El Tribunal Supremo Electoral está cumpliendo con el cronograma electoral y dentro de este cronograma electoral el Tribunal Supremo Electoral tiene previsto para hoy martes entregar en forma digital un proyecto de censo nacional electoral a los 10 partidos políticos en contienda. Hoy en su foro Canal 10 queremos plantearle el siguiente tema. ¿Están respondiendo los partidos políticos con esta demanda de sostener la democracia en Honduras? Ese es el tema que le queremos plantear hoy. ¿Están cumpliendo los partidos políticos en sostener la democracia en Honduras? Es importante profundizar y conocer a profundidad sobre esta temática, partiendo de que estamos a tan solo 74 días para las próximas elecciones generales. Hoy, en América Latina, en Centroamérica, en América del Norte y en todo el mundo han surgido nuevos actores que presentan nuevos desafíos al mundo entero y más que todo a la clase política tradicional. En la última década, los partidos tradicionales han experimentado un quiebre que es producto de algunos factores que va en contra de ese origen de los partidos políticos. Históricamente, los partidos políticos nacieron y emergieron para compensar las demandas de la ciudadanía, pero hoy parece que los partidos políticos se han equivocado y no están cumpliendo con esa demanda de parte de la sociedad. Prueba de ello es que con el caso de Odebrecht, más de 14 gobiernos de Latinoamérica han sido salpicados producto de esta ola de corrupción en América Latina. Y más de 10 presidentes están salpicados por corrupción hoy en Latinoamérica. Producto de ello es que en Guatemala, en las últimas horas, el Congreso Nacional ha decidido no suspenderle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. En Uruguay, el vicepresidente ha tenido que ceder su puesto producto de esta ola de corrupción y crítica que se ha originado en Uruguay. Lo mismo ha pasado en países como Ecuador. También expresidentes como Martinelli están tras las rejas hoy en el mundo. Esto es lo que está pasando producto de que los partidos políticos se olvidaron de satisfacer las demandas de la sociedad y le apostaron mejor por la corrupción. Vamos a observar lo que ha pasado en las últimas horas con este tema de la reelección presidencial. Nuevamente, el presidente de la República y candidato presidencial del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, hace eco del tema de la reglamentación de la reelección presidencial. Incluso hoy Juan Orlando Hernández dice públicamente de que Mel Zelaya quiere la reelección, pero la quiere de forma indefinida. Escuchemos lo que ha dicho el candidato presidencial del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, en su acostumbrada conferencia de prensa de todos los lunes en la Casa de Gobierno. Yo creo que los policías y los militares no son ciudadanos de segunda clase, son ciudadanos de primera, como todos los hondureños. Yo creo que con las normas adecuadas deberían de votar. Hoy no creo que lo permita el Congreso Nacional, pero Honduras va a tener que llegar a ese paso. ¿Cómo le va a decir usted a un policía, a un militar que conoce muy bien de la realidad del país por razón de su profesión o por lo menos en los temas de defensa y seguridad, que no puede opinar si es su país? Lo importante es que no esté bajo la influencia política de los que pertenecen al gobierno. Pero de ahí nos estábamos quedando como en el resto del mundo, donde la regla general es la reelección y la excepción es la prohibición en la reelección. El país tiene que avanzar. ¿Qué ha dicho don Manuel Zelaya Rosales, líder de la alianza? Que según me decía usted, los cálculos que me decía el otro día que hacía, es el líder supremo de la alianza por sobre el candidato. Eso fue lo que le entendí el otro día. En ese sentido, yo no puedo divulgar aquí lo que he conversado con él, pero estoy seguro que él, a sus más cercanos colaboradores y es conversaciones de confianza que ha tenido, él ha dicho que quiere la reelección, está de acuerdo, eso aparte lo ha dicho públicamente. Y lo que le voy a agregar es porque estoy convencido de que también él lo ha mencionado, tal vez no conmigo, pero sí con otros sectores, que la quiere indefinida.
Lo que pasa es que no tiene el valor de decirlo públicamente. Ese es el problema cuando no se es consistente en privado o en público. Y yo les doy un consejo. Si usted es consistente en privado o en público, usted es transparente. Ahí no hay inconveniente. De ahí pues solo remítanse a lo que decía cuando él estaba en este cargo. Ahí están, ustedes tienen todos esos archivos. Y de repente ve y no termina siendo el candidato, según lo que dice el doctor Mauricio. Bueno, es lo que ha dicho el presidente Juan Orlando Hernández, hoy convertido en candidato a la reelección presidencial por el Partido Nacional de Honduras. Dejando en evidencia a Manuel Zelaya Rosales, porque dice Juan Orlando que a Manuel Zelaya Rosales le pica el gusanito de la reelección presidencial y de forma indefinida, y también dejando claro de que ellos constantemente se reúnen aquí en Honduras. Bueno, hoy hemos invitado a un experto en materia de ciencia política, también experto en materia de defensa, experto en materia de seguridad e inteligencia. Nos acompaña Guillermo Holzman, desde la hermana nación de Chile, porque hoy en Honduras se va a celebrar, particularmente en la capital, Día de Ciencia Política, martes y miércoles en la Universidad Metropolitana, y Canal 10 le está apostando para que usted, amigo televidente, se prepare en materia académica en el tema de ciencia política. Guillermo Holzman ha llegado al país para presentar una ponencia sobre las claves para entender el mundo del siglo XXI. Así es. ¿Qué tal, Eric? Muy buenos días. La verdad es que es un agrado estar en Honduras una vez más. Honduras tiene una larga tradición política, con alto y bajo, como bien sabemos, pero también una larga amistad con Chile. Y para entender las claves del mundo del siglo XXI, también uno de los grandes desafíos de este siglo XXI también es el tema de la democracia. Así es, la democracia se ha transformado en un sistema que empieza a ser cuestionado por la ciudadanía en términos de su capacidad para responder a las demandas que la población tiene. Y en esa perspectiva yo creo que hay diferencias importantes respecto a cómo funcionaba la democracia en el siglo XX, a cómo está funcionando hoy día en el siglo XXI. En términos muy simples, en el siglo XX tú tenías tres tipos de partidos. Un partido político representa una parte de la sociedad y como tal representa un modelo de sociedad. En el siglo XX tenías los partidos que estaban vinculados a la libertad. Y todos los partidos vinculados a la libertad te decían, mire, si logramos la libertad primero, vamos a lograr posteriormente la igualdad y la justicia. Y ahí se agrupaban todas las versiones de partidos de derecha, tanto liberales como conservadores. Luego tenías tú los grupos de partidos que estaban por la igualdad. Y decían, mire, es muy simple, si logramos la igualdad primero, vamos a posteriormente a tener libertad y justicia. Y ahí están todos los partidos asociados a lo que hoy día llamamos izquierda. ¿Ya? Y después tenía los partidos que decían, no, lo primero que hay que hacer es lograr la justicia. ¿Ya? Y una vez que tenemos la justicia, logramos la libertad y la igualdad. Y ahí estaban todos los partidos socialdemócratas, socialcristianos, que en realidad cada uno con sus expresiones intentaba imponer un modelo de sociedad. Eso era el siglo XX. Y el ciudadano en el siglo XX elegía uno de esos tres partidos. Por lo tanto, tú podías ser de derecha, de izquierda, de centro, y elegías el partido que te representase. Hoy día, en el siglo XXI, el ciudadano, tú y yo, en el fondo está pidiendo que libertad, igualdad y justicia sea al mismo tiempo. Y es ahí que ningún partido tiene la capacidad de poder darte todo eso al mismo tiempo. ¿Qué pasa entonces en la práctica? Los partidos se fragmentan, se dividen, y surge casi naturalmente los personalismos que se traducen finalmente en populismos. ¿Por qué? Porque cada candidato quiere decirte, yo te voy a ofrecer libertad, igualdad y justicia, y vamos a cambiar todo, y vamos a hacer esto, y yo te ofrezco esto otro, y es ahí donde la democracia empieza a debilitarse. Y ese debilitamiento además tiene que ver con la abstención. Y también tiene que ver con esta suerte de revoluciones olvidadas que tiene América Latina, en términos de pensar que basta un ejercicio democrático para poder tener crecimiento, desarrollo, y los partidos políticos empiezan a no responder a las demandas ciudadanas. Es decir, expectativas y demandas ciudadanas finalmente se traducen ¿en qué? En frustración política. Guillermo, en Latinoamérica hoy nos preparamos para un nuevo ciclo electoral. Honduras va a elecciones en noviembre, México va a elegir a su presidente el próximo año, los venezolanos también en Chile se están preparando para finales de año a elegir a su nuevo presidente, los colombianos también están inmersos en este nuevo ciclo electoral.
¿Qué fotografía hay desde Sudamérica sobre lo que está pasando en Centroamérica, particularmente en países como Honduras? Porque normalmente los que estudiamos ciencia política lo estudiamos siempre de forma comparada, lo que está aconteciendo en una región comparado con otra región. Sudamérica, claro, es muy distinta a Centroamérica, pero hay países como Paraguay que tienen ciertas particularidades con Honduras. Exactamente, y tiene mucho que ver con la cultura política, primero que nada, y esa cultura política tiene que ver con el comportamiento de la élite. Nos estamos refiriendo a los empresarios, nos estamos refiriendo a los medios de comunicación, a la iglesia o las iglesias, según sea el peso que tengan en cada país, que son las que van definiendo los temas más importantes de la discusión política, que no necesariamente es la ciudadana. ¿Qué cosa hay en común en todas las democracias en América Latina? Que cualquiera que quiera ser candidato debe hablar de seguridad, de educación, de salud y probablemente hoy día agregar las pensiones. Son los temas que son más recurrentes en términos de solución, pero que son los temas que ningún gobierno logra en la práctica superar completamente y va dejando siempre un lastre o un debe en términos de su propuesta programática. Guillermo, hoy en Honduras, al igual que en muchos países del contexto latinoamericano, el tema vigente es el tema de la reelección presidencial. Pero antes de profundizar sobre este tema, me gustaría que usted a los amigos televidentes le planteara esa conceptualización de dos conceptos básicos para profundizar en este foro: lo que es democracia y lo que es partido político, porque hoy en Honduras, paradójicamente, tenemos 10 partidos políticos, de los cuales solamente tenemos 3 partidos políticos grandes, como lo son el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre. Hoy, con el tema de la reelección, muchos dicen que la reelección presidencial se da producto de los derechos humanos, valorando que vivimos en un sistema democrático. Pero es importante que personas como usted, que llega al país a exponer sobre las claves para entender el mundo del siglo XXI, desde su visión y desde su expertise, nos diga qué es democracia, qué es un partido político. A ver, democracia en términos muy simples parte por una palabra. Es decir, la democracia existe en virtud del respeto que tienen los individuos para vivir en sociedad entre sí. O sea, vale decir, si no hay respeto en una sociedad, no puedes construir ninguna arquitectura democrática. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, la democracia es un medio y tiene los mecanismos para poder distribuir el poder político. Un concepto central en democracia es que no puede haber concentración de poder. Es decir, tiene que haber una separación de poderes entre ejecutivo, legislativo, judicial, que es lo tradicional, pero no puede haber concentración de poder. No puede suceder que un ejecutivo controle el legislativo y controle el judicial, por ejemplo, y yo agregaría y controle el electoral. Porque bien sabemos que como tú manejes los procesos electorales, vas a poder definir e incluso influir en los resultados. En consecuencia, tiene que haber separación de poderes y tiene que haber transparencia. Eso quiere decir que nadie puede tomar una decisión sin que tenga al lado un adecuado control. Y un control distinto a la génesis que él tuvo, de tal forma de que efectivamente no hayan intereses cruzados. Lo otro, una democracia también debe tener mecanismos eficientes para resolver conflictos. Y eso significa una justicia que actúa en términos éticos, y una justicia que tenga un respaldo legal y legislativo lo suficientemente sólido para poder llevar adelante las medidas que sean pertinentes para poder mantener la democracia como un buen sistema y un buen proceso de toma de decisiones. Y antes de que me conteste y me conceptualice lo que es un partido político, profundicemos sobre la democracia hoy en América Latina. ¿Por dónde está transitando hoy la democracia? La democracia hoy día en América Latina está transitando alrededor del poder de quienes desean ganar las elecciones y solamente poder dirigir a los países por un periodo de tiempo, que es el periodo presidencial, y que está muy todavía sometido a una tensión en aquellos que están viendo el futuro y aquellos que quieren colocar el pasado como la senda del futuro. Y tenemos todavía revolución inconclusa, aquellas cosas no resueltas en nuestro pasado. Recordemos que América Latina viene de una confrontación que por décadas en la Guerra Fría se dio entre izquierda y derecha, entre el comunismo soviético, por decirlo en términos bastante claros, y una derecha mucho más tradicional y conservadora. Y todavía mucho de eso está quedando. Sin embargo, el mundo... todo el resto del mundo, el mundo desarrollado, va a la cuarta revolución industrial, va a la sociedad del conocimiento, y para eso se requiere una educación distinta, una visión de mundo distinta. ¿Cuál es el gran déficit de la democracia de América Latina en general? Que no logran establecer un pensamiento a futuro que sea consistente a pesar de los gobiernos que vayan pasando. En consecuencia, lo que ha ido sucediendo es que cada candidato presidencial transforma su programa en la estrategia del Estado, en la estrategia de la sociedad.
Entonces, cuando cambia el presidente, cambian todos los objetivos, nuevamente. ¿Ya? Y se vuelve a foja cero, porque si tú eres presidente, dice que todo lo que hizo el anterior es malo, es insuficiente o no da resultado, y empieza todo de nuevo. Y en esta suerte de, digamos, de bicicleta en la cual tú vas andando, en la cual vas para atrás, luego para adelante, y los países de América Latina se han ido perdiendo el rumbo así, cómo lograr esta ecuación entre crecimiento económico, que es fundamental, y desarrollo, de tal forma que haya calidad de vida para todas las personas. Esa fórmula requiere un acuerdo nacional que prácticamente, yo te diría, ningún país de América Latina se ha dado, porque todavía está la pugna en el que yo tengo la razón, y tú quedas afuera. Y la sociedad, frente a eso, lo rechaza. Tú nombrabas algo que era fundamental. Las democracias hoy día en América Latina se ven afectadas por la corrupción. ¿Pero por qué se ven afectadas? Porque hay un Estado insuficiente. Un Estado que no logra fortalecerse ni ser lo suficientemente sólido para poder frenar la corrupción, es decir, identificarla, neutralizarla, castigarla, y evitar que sean los intereses del crimen organizado en general los que estén hoy día influyendo en el proceso democrático. Anualmente se realizan diferentes estudios sobre democracia en América Latina y en diferentes partes del mundo. ¿Se puede decir hoy que estamos viviendo democracia en todos los países de Latinoamérica o hay países que tienen su particularidad especial? Yo diría que la democracia hoy día es mucho más que la formalidad de ir a votar. Hay muchos países donde se va a votar, pero en definitiva la toma de decisiones y la forma en que se ejerce el poder está concentrada. Quizás el ejemplo más claro hoy día es Venezuela, en términos de que hay una concentración de poder en el Ejecutivo. Nadie duda de todas las elecciones y todos los procesos electorales que ha habido en Venezuela. La formalidad pareciera ser que está bien, pero cuando un ejecutivo controla el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, ahí dentro del Tribunal Supremo la Sala Constitucional, y controla también el comité, el Consejo Electoral de Venezuela, claramente el concepto de democracia empieza a degradarse en términos de la gestión democrática del día a día, porque hay una concentración de poder. La concentración de poder va en contra del ejercicio democrático. Hay una Asamblea Legislativa cuyas atribuciones han sido mermadas completamente y parte importante a través de declarar un estado de emergencia pasado al Ejecutivo, y en esa perspectiva hoy día Venezuela probablemente es el ejemplo más claro de que la democracia se puede degradar a un punto tal que podría dejar de llamarse así. Tú vienes de Sudamérica, muy cercano a lo que está viviendo Venezuela. ¿Se puede decir que en Venezuela hoy hay democracia? Desde el punto de vista de análisis político, diría no. En términos concretos, no por la concentración de poder y la forma que se están digamos, restringiendo la libertad de expresión. De hecho, pensemos que la Asamblea Constitucional hasta el minuto no ha discutido nada acerca de una nueva Constitución, sino que ha ido tomando decisiones de otro tipo. Por ejemplo, se van a hacer elecciones de gobernadores y alcaldes que están pendientes en diciembre de 2016 y se van a hacer ahora en octubre. Pero para poder ser candidato tienes que pasar por el filtro que te apruebe la Asamblea Constitucional, porque si tú has sido contrario al régimen de Maduro no vas a poder ser candidato. En consecuencia, digamos, al romperse la igualdad de oportunidades para poder representar justamente a la ciudadanía, claramente hay un déficit democrático evidente que te hace pensar de que hoy día Venezuela se ha ido alejando muchísimo de lo que es el proceso democrático como normal que tú esperarías en un país. Guillermo, producto de ese quiebre que provocó la emergencia del socialismo del siglo XXI en la década anterior, con ese posicionamiento de liderazgo de Hugo Chávez, en Honduras la sociedad se partió en dos. Unos simpatizantes, extrañamente, de Hugo Chávez y otros anti-Hugo Chávez. En Honduras muchos se preguntan, partiendo de que le están dando seguimiento a lo que ocurre en Venezuela, ¿por qué aún no ha caído el régimen de Nicolás Maduro? ¿Por qué aún el gobierno de los Estados Unidos, organismos internacionales, siguen con esas medias tintas sobre el régimen de Nicolás Maduro? A ver, yo diría que en primer lugar, para que un gobierno se mantenga independiente de su calidad, requiere que tenga apoyo interno, pero también apoyo externo, y ambos son condiciones necesarias. En consecuencia, uno debe pensar que en Venezuela, y según todos los estudios que hay, Maduro hoy día cuenta al menos con un 20% de apoyo, mientras que el chavismo en general, digamos, está en el 40% y quizá un poco más. O sea, una cosa es los fieles a Maduro y otra cosa en su generalidad los que se identifican con chavistas. Exactamente. De hecho, la solución política, y quizás me salgo un poco antes de responderte la pregunta completamente, la solución política que se ha buscado en Venezuela es que los críticos a Maduro, que son chavistas, puedan hacer alguna alianza con algún sector de la oposición para poder plantear un gobierno de transición. ¿Y eso es viable?
O sea, eso es lo que se desea. Digamos, hasta el minuto no ha sido viable, pero sería la solución adecuada en términos de poder pensar que las soluciones políticas a los conflictos internos de un país deben nacer de sus propias capacidades. En consecuencia, yo creo que eso es lo primero. Pero por otra parte, la oposición en Venezuela está dividida, es decir, lo único que los une es ser anti-Maduro, pero no necesariamente hay alternativa de gobierno. En consecuencia, la posibilidad de que la oposición tome un rol protagónico al punto tal de que presente una alternativa y ejerza un gobierno de transición llevaría básicamente a la polarización. A eso suma de que Maduro sí posee un control efectivo sobre las Fuerzas Armadas, tiene las milicias, ¿no es cierto?, bolivarianas que están apoyando, que son de base social, que apoyando, digamos, el régimen. Pero también, digamos, en torno a eso, tú tienes la influencia de países como Irán, los países como Rusia, países como China, que ven en Venezuela no solamente un acceso a recursos naturales, que yo creo que sería una cosa más fácil de entender, sino también digamos, una posibilidad de poder evitar una influencia mayor de Estados Unidos en toda América Latina, ¿no es cierto?, y América del Sur. O sea que en materia de geopolítica, Rusia y China sostienen al régimen de Nicolás Maduro producto de esas relaciones comerciales bilaterales que tienen con Estados Unidos. Exactamente, y eso es parte de la geoestrategia a nivel mundial. Hoy día en el mundo, por decirlo de forma muy simple, no pasan muchas cosas sin que estén presentes Rusia, China y Estados Unidos en lo principal. Y la Unión Europea probablemente también como en un lugar preferente. En Centroamérica, países como El Salvador, como Nicaragua y Honduras, presentaron y recibieron con los brazos abiertos en grandes segmentos, más en El Salvador y en Nicaragua, y con un menor segmento en Honduras, lo que era el chavismo del siglo XXI, o sea, el socialismo del siglo XXI. ¿Por dónde está transitando este fenómeno político del socialismo del siglo XXI, particularmente en Sudamérica? Está transitando por los vacíos de poder, los vacíos de soluciones que ha dejado una gestión política del Estado, yo diría, demasiado elitista en muchos sentidos, y sin tomar en consideración los elementos de expectativas que hay en la ciudadanía. Hay una ciudadanía descontenta con el régimen, hay una ciudadanía descontenta con la forma en que se ejerce el poder. En términos simples, hoy día el ciudadano de cualquier país está buscando que el Estado lo proteja. ¿Lo proteja de qué? Lo proteja de un mercado que quiera abusar de él. El ciudadano en general no tiene problema con que haya empresas y que las empresas tengan utilidades. Lo que el ciudadano está en contra es que esas empresas estén protegidas para poder abusar de este ciudadano. En vez de tener una utilidad, suponte, de un 30%, tengan utilidad de un 400%, que es pagada por el trabajador, por el ciudadano en general. Debe también el Estado darle seguridad. No es posible que el Estado no tenga la legislación necesaria para poder atacar la corrupción, o los fraudes o la falta de transparencia. Debe también el Estado ser capaz de darle salud y educación en forma oportuna y adecuada a la expectativa de vida. Es decir, hay un tema de calidad de vida de por medio, donde el Estado ha sido claramente insuficiente, y eso es toma de decisiones, gestión del poder y visión de futuro. Es ahí donde nos estamos entrampando innecesariamente, que hace que el socialismo del siglo XXI haya encontrado una brecha de decir, ¿sabe? Esto no está funcionando. Porque sucede que usted sigue igual, no tiene una posibilidad de desarrollo, y el poder sigue en los mismos. Y esa ecuación es la que hoy día los países de América Latina no han sabido resolver. ¿Sigue siendo fuerte? ¿Sigue siendo débil el socialismo del siglo XXI, partiendo de que en Argentina ganó la derecha, en Perú ganó la derecha? Electoralmente se ha ido demostrando en la última elección de los 5 años de que el socialismo del siglo XXI, al no estar Chávez, definitivamente ha ido decayendo. Pero también ha ido decayendo porque Venezuela no tiene los recursos económicos suficientes que tenía antes para poder sostener esfuerzos de soportar a grupos que apoyasen el socialismo del siglo XXI en otros países, como sucedió en varias naciones, incluyendo varias de Centroamérica. Guillermo, lo invito a que hagamos la primera pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Estamos conversando con el politólogo chileno Guillermo Holzmann. Él es máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y hoy él estará en la Universidad Metropolitana de la capital, exponiendo sobre las claves para entender el mundo del siglo XXI hoy. Eso es lo que se va a exponer hoy en los días de Ciencia Política, impulsados por la Fundación Libertad y Democracia. Nos vamos a la primera pausa comercial.
Por primera vez en Honduras, inicia la gira de Banco Atlántida y Grupo Flores para que elijas el vehículo que quieras con el Gran Atlántida Road Show. Viajaremos por todo el país con el auto ideal para ti, con los mejores beneficios y condiciones preferenciales. Adquiérelo ya con tasa desde el 12.5% hasta 72 meses plazo y desde 10% de prima. Espéralo muy pronto en tu ciudad con las mejores marcas y modelos del mercado de Grupo Flores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 fue patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. Por primera vez en Honduras, inicia la gira de Banco Atlántida y Grupo Flores para que elijas el vehículo que quieras con el Gran Atlántida Road Show. Viajaremos por todo el país con el auto ideal para ti, con los mejores beneficios y condiciones preferenciales. Adquiérelo ya con tasa desde el 12.5% hasta 72 meses plazo y desde 10% de prima. Espéralo muy pronto en tu ciudad con las mejores marcas y modelos del mercado de Grupo Flores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Tigo, ahora con 4 megas del internet más rápido, para que disfrute del mejor entretenimiento con más velocidad y las mejores series y películas. Contrata tu paquete que incluye internet de 4 megas, TV digital con más de 165 canales y con 300 lempiras de saldo promocional a un superprecio de $36 mensuales. Además te regalamos Tigo Play ilimitado. Contrátalo ya al 2243-0000. Tigo me llega. ¿Saben cómo es que estoy aquí? Disfrutando de ser billetudo todo el año. Por cada 40 lempiras de compra en la diaria más uno o próxima, en tu boleto podrá aparecer un cupón con uno de los 1000 códigos diarios. En el sorteo de las 9 p.m, el código ganador será el número sorteado de la diaria más uno. Si tienes ese código ganador, gozarás de 10,000 lempiras cada mes por un año. La diaria, sueña y gana. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vista. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro, nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños por la mejor carretera de Centroamérica, la CA5. Un orgullo para todos. El Partido Anticorrupción nació gracias al ambiente democrático que existe en nuestro país y a la necesidad que sentimos un grupo de hondureños de luchar contra la corrupción. Con el surgimiento del PAC como partido político, expresamos a la población que habemos hondureños con la plena convicción de comprometernos a combatir la corrupción. Porque la corrupción equivale a robarle a los pobres, que son los que más sufren por la voracidad de quienes se enriquecen desde un cargo público o desde el sector privado. Marlene Alvarenga, candidata presidencial, PAC. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Hoy le queremos consultar, tras varios desencuentros, ¿cree usted que se puede considerar seria la alianza entre Nasrallah y Mel Zelaya? Dos opciones, la opción A es el sí, la opción B es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le reitero la consulta, tras varios desencuentros, ¿cree usted que se puede considerar seria la alianza entre Nasrallah y Mel Zelaya? Dos opciones, la opción A que es el sí, la opción B que es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. El 100% dice que sí, que sí. ¿Cree usted que se puede considerar seria la alianza entre Nasrallah y Mel Zelaya? Esta es la tendencia a esta hora
de la mañana. Estamos conversando con el politólogo chileno Guillermo Holzman, quien ha llegado a Honduras para exponer en estos 2 días de ciencia política, particularmente con su ponencia, las claves para entender el mundo del siglo XXI. Con Guillermo Holzman, en esta hora que nos hace falta en el foro de Canal 10, vamos a conversar sobre izquierda-derecha, qué está prevaleciendo hoy en América Latina, cuál es la situación de los partidos políticos, el aporte a la democracia, el populismo, cómo afecta o no a las democracias. También vamos a hablar sobre las alianzas partidarias. Así es que, amigo televidente, no se despegue de la pantalla, porque este experto en materia de ciencia política que nos ha llegado de Chile tiene mucho conocimiento valorando lo que Chile ha vivido en su democracia. Guillermo, ¿qué prevalece hoy en América Latina? ¿Izquierda o derecha? Yo diría que, a ver, en términos de expectativas prevalece la izquierda, la derecha, porque es la que ha mostrado que es capaz de generar crecimiento económico. Y yo creo que el sentido común de mucha gente que tiene muy claro de que, independiente como tú pienses, para tener un buen trabajo, para tener ingresos, para poder desarrollarte, requiere que haya crecimiento económico. El tema está en que muchas veces la visión de la derecha es solamente crecimiento y se olvida del desarrollo. Y es ahí donde aparece la izquierda con la idea de los derechos, la idea de la diversidad, de la inclusión, de la integración, de la desigualdad. Pero acá falta una lectura un poco más amplia de lo que está pasando en el mundo. Fíjate que el año pasado, en la reunión del G20, el G20 reúne a los países más ricos del mundo. En la reunión del G20, ¿qué cosa sucedió? Ellos se dieron cuenta de algo, de que la globalización, el proceso de globalización, que tiene una plataforma macroeconómica neoliberal, está yendo, digamos, justamente a una situación compleja y difícil, particularmente por los niveles de conflictividad de las democracias. Es decir, cuando hay más protestas en la democracia, cuando hay más paro, más huelgas, se detiene la producción, se detiene el proceso educacional para ir hacia la innovación, y cuando eso pasa, baja la productividad y por lo tanto el aporte que cada país hace a la globalización. Y ellos concluyen de que para poder disminuir la conflictividad social, todos los gobiernos, sean de izquierda o derecha, deben preocuparse de bajar o disminuir la desigualdad. Por primera vez, los países más ricos, que normalmente estaban preocupados del mercado, de las condiciones de mercado, de inversión, etcétera, están hoy día preocupados de la desigualdad. La desigualdad entre el año 2016, 2017 y a futuro ya no es patrimonio de la izquierda, sino que también de la derecha. Y una derecha que no se preocupa de la desigualdad no va a poder solamente sostenerse en su esfuerzo electoral solamente con el crecimiento, sino que requiere una ampliación respecto a ello. Como si fuera poco, el 30 de enero de este año se inaugura Davos, que es el Foro Económico Mundial, y ahí lo inaugura el presidente Xi Jinping, el presidente de China. China sigue siendo comunista, China sigue teniendo un régimen totalitario, sin embargo, tiene una economía de mercado. Y Xi Jinping, el presidente comunista de China, abre el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, defendiendo la globalización y defendiendo el capitalismo. Algo que en el siglo XX tú jamás hubiese podido pensar, que un comunista pudiese defender el capitalismo y la globalización. Hay razones ideológicas para todo esto, pero en el fondo eso es lo que está pasando. Y como si fuera poco, los objetivos del Fondo Monetario y de Naciones Unidas están alineados en términos de un desarrollo sostenible. Entonces, por primera vez los principales organismos internacionales tienen exactamente los mismos focos. Y eso es lo que muchas veces la derecha no lee y la izquierda lee en forma interesada. Repitamos este elemento porque me parece bastante interesante, Guillermo Holzman. Los partidos de derecha también le están apostando a reducir la desigualdad, y le hago esta consulta porque históricamente, como usted lo apuntaba, eran los partidos de izquierdas los que discursivamente y en gran parte en sus acciones eran los que se acordaban de los más pobres. Exactamente, y hoy día hay un cambio cualitativo que yo espero que los partidos de derecha en América Latina lo consideren. Es decir, de alguna forma, el tema de disminuir la desigualdad, tener un foco en la desigualdad desde el crecimiento, haciendo el link con el crecimiento, es una responsabilidad de los ideólogos de los partidos de derecha. Pero no todos están leyendo lo mismo lo que está pasando en el mundo, porque gran parte de cuando tú me hablas de izquierda y derecha son categorías del siglo XX que no aplican al siglo XXI. O sea, porque yo, ciudadano, quiero algunas cosas a la izquierda, pero también quiero unas cosas a la derecha.
Hoy día, si uno quiere hacer una clasificación, es más correcto hablar de los partidos pro globalización de los partidos anti-globalización. Entonces, los conceptos de izquierda y derecha, sin embargo, nos viene bien para poder entender y describir nuestra realidad. Y en esa perspectiva, hoy día lo que nos va pasando es que la derecha sí tiene que hacerse cargo de la desigualdad y sí, la izquierda debe hacerse cargo del crecimiento. O sea que ahora la competencia electoral ya dejó de ser de izquierdas y derechas, apostándole a otros argumentos que están en el mercado electoral. Exactamente. Si tú eres candidato de izquierda, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el socialismo del siglo XXI? Que no apuesta por el crecimiento. Digamos, apuesta por otras cosas que son importantes para la sociedad, pero no apuesta por el crecimiento. ¿Y qué le pasa a la derecha normalmente cuando le va mal en los procesos electorales? Es que apuesta solamente por el crecimiento, pero no está apostando por disminuir la desigualdad o no está apostando por las personas. Entonces, esos déficits en ambos lados están marcando mucho de lo que es las preferencias electorales y también están marcando otro fenómeno que es la abstención, es decir, aquellos que se alejan del proceso electoral porque no se sienten representados. Ahora, en Latinoamérica, ¿cuántos gobiernos de izquierda y de derecha tenemos? Revisemos, en Sudamérica tenemos de izquierda... Digamos, tenemos de izquierda, digamos, Venezuela, tenemos de izquierda Bolivia, tenemos de izquierda Ecuador, tenemos de izquierda, en cierta forma, Uruguay, si tú gustas, ¿ya? Y tenemos de izquierda, centro-izquierda, digamos, con suerte Brasil, ¿ya? Pero todos están en la globalización, y después ya de derecha tenemos Paraguay, tenemos bueno, y por supuesto Chile también está de izquierda, está de derecha hoy día Argentina, está Paraguay, está Perú, ¿ya? Y ahí estaríamos y Colombia, por supuesto, y como teníamos los gobiernos ciertamente más de derecha. Bueno, y en Centroamérica tenemos a Nicaragua y hasta cierta medida Costa Rica como gobiernos de izquierda. Así es. Y en México, hay que decirlo, el PRI dejó de ser un partido de izquierda. Pero, Guillermo Holzman, aquí muchas veces los líderes de izquierda ponen como ejemplos muy similares o muy iguales la izquierda chilena con la izquierda venezolana. ¿Qué diferencias hay? Yo diría que hoy día notables. O sea, la izquierda venezolana está muy fragmentada. O sea, gran parte de la Mesa de Unidad Democrática está compuesta por partidos de izquierda o centroizquierda, digamos, no chavistas. La derecha en Venezuela es bastante mínima en términos de porcentaje, o sea, no hay que equivocarse en eso. Es una de las situaciones que cuesta que lleguen a algún tipo de acuerdo. La derecha chilena es mucho más ideológica y tiene sus raíces tanto en Francia particularmente, o en Europa, Francia, Alemania, Italia, diría donde está la democracia cristiana, el socialismo, y el comunismo tiene su raigambre y su vínculo histórico con la desaparecida Unión Soviética, y que después queda con el vínculo con Cuba. Y eso ya te va dando una idea de que las visiones políticas en América Latina no surgen de las propias necesidades, sino que surgen de las tendencias externas que se producen en países desarrollados que no tienen que ver con la realidad de cada una de las naciones. Entonces, tú vas teniendo que hoy día la izquierda chilena, el Partido Socialista, primero se subdivide en varias corrientes internas, surge un nuevo partido que es el PPD, Partido por la Democracia, que se define como un partido pragmático, instrumental. La democracia cristiana se va definiendo ya desde su perfil conservador hacia como una fuerza de centro izquierda, pero la verdad es que tenemos una izquierda lo suficientemente dividida como para dejar espacio a los personalismos, al narcisismo, si te gusta en algunos casos, o al populismo derechamente, para poder representar algunas visiones utilizando el nombre de izquierda, pero en realidad es promoviendo la propia identidad personal de cada candidato. Ahora, el populismo, ¿cómo poderlo evaluar en América Latina y sus efectos? El populismo hoy día en el siglo XXI tiene algunas características distintas a lo que era en el siglo XX. En el siglo XXI el populismo tiene un sentido común que le hace generar propuestas pragmáticas. Lo que no tiene es su capacidad de articularlas y llevarlas a cabo. Es decir, el populismo del siglo XXI es pragmático. El populismo del siglo XX te hacía soñar de que había un Mesías, alguien que te iba a guiar, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida. Hoy día en el siglo XXI el populismo es pragmático y te dice, mire señor, esto está malo, esto no funciona, esto hay que votarlo, esto hay que cambiarlo. Y entonces dice, oh, verdad, tiene razón. Mire cómo roban, mire, esto no puede ser, tiene razón. Y tú apoyas, es pragmático. Pero una vez que llega al poder, quizá Guatemala puede ser un buen ejemplo de eso, cuando llega al poder no tiene la capacidad de implementación porque no tiene la capacidad de diálogo y negociación política, ni tampoco la capacidad para tomar decisiones.
un Estado fuerte hoy día, cualquiera que este sea, independiente del tamaño, un Estado fuerte requiere un proceso de toma de decisiones con mirada estratégica de 10, 15 o 20 años no más, ¿ya? Pero necesita que haya continuidad en la toma de decisiones en las políticas públicas. Un país de América Latina, cualquiera que este sea, requiere urgentemente inversión en infraestructura. Si tú quieres sumarte a la globalización, tienes que exportar. Para poder exportar requieres caminos, requieres puertos, requieres puntos de acopio, requiere incentivo del Estado, requiere tecnología. Es decir, eso no se logra de un año para otro, ni en 4 años, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay un tema de una visión de más largo plazo. Y esa visión en América Latina hoy día está faltando y le da el espacio justamente a estos candidatos populistas del siglo XXI, pragmáticos, en la cual te dicen todo está malo. Pero sucede que cuando llegan no pueden negociar con los partidos políticos, no pueden negociar con el Congreso, no saben ni pueden dialogar ni negociar con los empresarios, les cuesta la negociación con los organismos internacionales y van quedando de alguna forma muy lentos respecto a la dinámica que ellos habían propuesto inicialmente, en la cual no se preocupen, yo llego al poder y en 24 horas arreglo todo. Y eso hoy día no es posible porque el mundo es un tanto más complejo. Es fácil de manejar el mundo, pero hay que entender la complejidad del mismo. Hoy en el país siguen existiendo estos líderes que le apuestan al tema del populismo, pero también es importante diferenciar, Guillermo, de que, tal y como usted lo explicaba, hay líderes políticos que acostumbran a implementar un populismo más discursivo que pragmático, o sea, que en la realidad se lleve a cabo. Por ejemplo, hoy en Honduras, hay que decirlo, Salvador Narrala, el candidato presidencial de la Alianza, de su figura como outsider, es populista. Populismo no solamente es proponer que vamos a reducir la pobreza, sino, por ejemplo, que de la noche a la mañana vamos a combatir la corrupción, que vamos a darle vuelta a la clase política en un país. ¿El populismo es una figura que solo está en la izquierda o es de izquierdas y de derechas? Es de izquierda y de derechas. Tiene un origen distinto, quizás puede haber más frecuencia que salgan populismo desde la izquierda, pero de la derecha no es tampoco extraño, es decir, disminuye la frecuencia pero no la intencionalidad, es decir, hay populismos que surgen de ambas partes. La idea de poder generar una capacidad que tenga la proyección de un cambio importante para la sociedad es lo que más ha costado hacer en América Latina. En América Latina todo ha estado tan vinculado a los partidos políticos y cuando estos se debilitan, dejan el espacio para estos populismos, para estas personalidades, y todos los demás se colocan tras eso. Pero hoy día, por ejemplo, para cada uno de estos candidatos, o la democracia en América Latina, pasa a ser fundamental saber cómo se financian las campañas. O sea, ¿por qué, por ejemplo, digamos, el crimen organizado tiene interés en financiar campañas políticas? No tiene interés en generar desarrollo. Lo que tiene interés es evitar que hayan leyes, que los regulen o que los puedan fiscalizar o controlar. En este minuto uno de los temas fundamentales de las democracias es su financiamiento. O sea, si no hay transparencia en los financiamientos, yo diría, y esto te hablo de la experiencia de Chile particularmente, como democracia dentro de América Latina, es más complicado poder tener alguna certeza de que ese gobierno lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. ¿Ya? Porque finalmente lo que estamos hablando es que los países de América Latina para que funcionen requieren inversiones. Y las inversiones vienen del extranjero, eso es una inversión extranjera directa. Para que esa inversión extranjera directa tenga resultados requiere que haya una adecuada regulación. Pero si esa regulación no existe, para yo llevarme un contrato de una carretera, por ejemplo, le puedo pasar a un político o a una autoridad del Estado, no sé, le puedo pasar $1 millón. Total, como el proyecto cuesta 250 millones de dólares, $1 millón no me hace mayor daño dentro de mi presupuesto. ¿Ya? Si no tenemos la capacidad de poder regular ese tipo de cosas, claramente la democracia finalmente se va debilitando y los países claramente van generando una mayor conflictividad social. Guillermo, nuestra teleaudiencia es muy diversa, hay de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, de ciudades y de tierra adentro, pero ¿cómo poder diferenciar una práctica populista? Por ejemplo, hoy en Honduras, solo un ejemplo, el gobierno implementa un programa social denominado Vida Mejor, donde hay bolsas solidarias, donde hay un bono solidario. En Brasil se implementó un programa de Bolsa Familia. En Chile nos imaginamos que hay algo similar. Pero ¿cómo poder diferenciar una práctica populista? También en su momento el expresidente Manuel Zelaya Rosales implementó un ajuste salarial de la noche a la mañana de entre 30 y 40%.
Bueno, primero para poder tener ayuda social hay que tener financiamiento. Es decir, y el financiamiento de cualquier ayuda social viene hoy día por el lado de los impuestos. O tienes una buena disciplina fiscal para poder definir claramente qué presupuesto, de tal forma que sean eficientes y ahí sacar la plata que no se está usando para destinarla a la ayuda social, o simplemente en un momento determinado lo único que te queda es subir impuestos. O te endeudas. Claro, o te vas endeudando, que es el caso más patético que tenemos a nivel mundial es Grecia, que se dio en términos de deuda del Estado. Los países de América Latina no están haciendo nada de mal, cada uno ha ido tomando deuda, pero no ha ido generando mayor productividad. Entonces esa deuda pasa a ser un lastre muy complejo para las administraciones del futuro. Entonces yo diría es el tema de impuestos, la ayuda solidaria, los bonos y todo eso son fundamentales para poder sacar a la gente de la pobreza. Sacar a la pobreza es distinto a disminuir la desigualdad. Digamos, una cosa fundamental es primero sacar la pobreza. Ahora bien, ¿cómo yo sé si el populismo va bien o va mal? Yo diría que en términos concretos, su capacidad de diálogo y cómo interactúa. Si el populista es capaz de conversar, dialogar, escuchar y proponer, yo creo que estamos en un populismo que va si no por la buena senda, va en su sentido pragmático con la idea de poder generar las capacidades para implementar las cosas. Cuando el populista no conversa, sino que impone, sino que dice, excluye, y descalifica, y piensa que sus ideas son las mejores y por lo tanto no requiere a nadie porque todos los demás son malos, él es el único bueno, o ella es la única buena, en definitiva tenemos un populismo que termina haciendo daño a la democracia, porque al cuestionar todo solamente por cuestionarlo, en definitiva terminan no proponiendo nada o sus propuestas son completamente inviables. ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal el populismo en Latinoamérica? ¿Se ha reducido la pobreza? ¿Se ha reducido la desigualdad? Se ha reducido la pobreza, la desigualdad pasa siendo todavía nuestro problema. La desigualdad, yo te diría, es el mayor complejo. Ahora, ¿cómo se disminuye la desigualdad? Y acá es importante lo que yo te decía anteriormente. Los mecanismos para reducir la desigualdad hoy día están en los instrumentos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, de lo que es Naciones Unidas. Es decir, hay por primera vez una convergencia entre aquellos organismos que están preocupados de la macroeconomía, como el Fondo Monetario, de aquellos que están preocupados del desarrollo social, como en Naciones Unidas, y hay una convergencia de recursos para eso. Pero también está muy claro que la desigualdad es imposible disminuirla si no hay en cada país una asociatividad, una alianza público-privada. Y cuando hablamos público-privada, también incluye a los trabajadores. Entonces, ese diálogo, si no está, es muy difícil poder avanzar en una disminución de la desigualdad. El tema del foro de hoy es, ¿están respondiendo los partidos políticos a sostener la democracia? ¿Y cuáles han sido los efectos del populismo en Latinoamérica hacia la democracia? Los partidos políticos hoy día están buscando el poder, que por lo demás es lo que le corresponde. Ahora también, como tú bien dices, Eric, los partidos políticos son pilares de la democracia. No hay democracia sin partidos políticos. Entonces la pregunta es pertinente, porque si los partidos políticos se debilitan, se defragmentan, se dividen y no responden a las demandas ciudadanas, en definitiva la democracia termina debilitándose. Y hoy día tenemos una debilidad de la democracia no solamente en América Latina, sino que a nivel mundial, en términos de Occidente. Y ese fortalecimiento de los partidos políticos hoy día depende mucho de cómo se administren los gobiernos, de cómo se enfrenten las dificultades y cómo se enfrente el futuro. Y hoy día un partido político que no esté mirando el presente y el futuro, definitivamente va a ir quedando fuera. O sea, se nos viene una nueva ola de partidos políticos distintos, más instrumentales, mucho más asociados a buscar personas que sean eficientes en el gobierno. Y eso también significa en la práctica tener claro de que estas visiones ideológicas excluyentes ya poco a poco van desapareciendo. Lo que pasa es que en América Latina vivimos con ambas realidades. Hay un sector de partidos políticos que vive en el siglo XX, pensando en que la izquierda y derecha, la izquierda debe gobernar y la derecha debe irse, o al revés, la derecha debe gobernar y la izquierda debe irse, con otro sector que dice, ¿sabe qué? Conversemos paso a paso, punto por punto, aquellas cosas que podemos sacar adelante, y discutamos y debatamos las otras. ¿Ha fortalecido, ha debilitado la democracia el populismo en Latinoamérica?
El populismo ha debilitado la democracia, sin lugar a dudas, y tenemos ahí un déficit institucional en términos de desarrollo institucional concreto respecto a las instituciones políticas básicas. Es decir, yo diría el tema legislativo, por ejemplo, el rol de los partidos en el Congreso. Eso estamos hablando de asesoría legislativa, estamos hablando de calidad de las leyes, estamos hablando de una calidad de la gestión política, la capacidad de negociación política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando no hay una capacidad de negociación política adecuada, sin lugar a dudas hay un detrimento, una disminución del potencial democrático. Hay quienes, por ejemplo, hay gente de la derecha que piensa de que esto se resuelve con una tecnocracia, es decir, traigamos solamente puros especialistas, lo cual es muy importante tener especialistas, pero la política es diálogo. Si no hay diálogo, no hay negociación, no hay política. ¿Y cómo se relaciona el populismo en Latinoamérica con los famosos líderes mesiánicos o los famosos outsiders que han estado de moda en Latinoamérica desde la década de los 90 con la emergencia de Fujimori? Claro, los outsiders son una suerte de desviación de la crisis de los partidos políticos, un resultado de la crisis de los partidos políticos. En general, los outsiders tienen algún pasado político en algún minuto de su vida, donde se desprenden y se van, digamos, alejando de esos partidos políticos tradicionales normalmente, y se van planteando como la idea mesiánica de que yo tengo la solución y tengo la capacidad y la posibilidad de poder hacer todos estos cambios. Los outsiders, yo diría que hay de todo tipo de naturaleza, pero los outsiders no son normalmente como defensores de la democracia, porque se basan en la crítica a la democracia para poder posicionarse, para luego utilizar los instrumentos democráticos. Entonces, una parte dice, yo no gusto la democracia, pero bueno, postulo, ya, bueno, digamos, soy electo, pero la democracia está mala. Y su capacidad posterior de generar una mejor democracia tiende normalmente a cero. O terminan en una situación, en una crisis política más profunda, o generan una situación de crisis, de expresión violenta para solventar la crisis, como el caso de Fujimori, por ejemplo, y más allá de lo que haya hecho o no hecho, finalmente la democracia termina debilitándose y no fortaleciéndose. Ahora, como administradores públicos, ¿cómo poder calificar la gestión de un outsider? Evaluemos lo que pasó en Centroamérica con Otto Pérez Molina, un militar que llegó a ser presidente. Jimmy Morales, un periodista tirado a la comedia que llegó a ser presidente. Hoy, con casos pendientes ante la justicia. Fujimori también llegó a ser presidente en el Perú. Tenemos el caso particular de Hugo Chávez, el caso de Ollanta en Perú también. ¿Cómo podemos evaluar esa gestión como administrador público a un outsider? O sea, yo creo que lo que pasó en Guatemala con Otto Pérez, con Jimmy, está, yo diría, bastante claro lo que ha pasado en Guatemala en términos de su deuda, en términos de su nivel de desarrollo, en términos de criminalidad, por ejemplo, de seguridad. Lo que ha pasado con Hugo Chávez probablemente ha sido el outsider, yo diría, más exitoso entre cómo llega al poder. Si Venezuela decae por dos cosas que se dan en forma simultánea: la muerte de Hugo Chávez y la caída del precio del petróleo y la falta de gestión política de Maduro. Es ahí donde está el gran problema. Entonces, yo diría que los outsiders en general terminan generando un problema a la democracia y al desarrollo. Son una suerte de brisa fresca en la política que los hace llegar a la presidencia, pero no tienen la capacidad política de poder mantener, sostener o generar un movimiento político que sea capaz de trascenderlos, y solamente viven en la medida en que ellos estén. Si no están, definitivamente todo lo que construyeron se cae, o simplemente se va al fracaso, como ha sucedido, ¿no es cierto?, digamos, en algunos países de Centroamérica. Bueno, hoy en Honduras tenemos un candidato outsider, tenemos dos, un candidato outsider salido de la academia como Luis Zelaya, y tenemos a Luis Zelaya. Yo lo califico y lo tipifico como insider, porque también en la tipología de la ciencia política también hay outsider, insider. El outsider es aquel que critica todo lo de la democracia, y el insider es el que propone también, pero que sale desde afuera. A Luis Zelaya yo lo tipifico más como un insider. En el caso particular, tú sabes que en Honduras hoy un candidato presidencial que se autodenomina como un outsider, a pesar de que ya participó en un proceso electoral, que eso va debilitando su figura de outsider. En su momento ha dicho que ha simpatizado con la dictadura de Augusto Pinochet, porque su familia llegó procedente de Asia, llegó a Chile, se radicaron en Chile, un tío suyo fue cónsul en Líbano cuando la dictadura de Augusto Pinochet, se llama Salvador Narrala. ¿Por qué fracasan en la administración pública los outsiders, Guillermo?
Fracasan porque no tienen la capacidad de generar redes políticas que les den el sustento, no solamente en el legislativo, sino que en los medios de toma de decisión, tanto, yo diría, privados, digamos, empresariales, y estamos hablando no solamente de los grandes empresarios, estamos hablando de la mediana empresa. No tienen los contactos de redes para llegar a la burocracia media, aquella profesional que es la que implementa las cosas, que es la que te dice sí o no. La cual como es la que manda la gente a hacer las cosas, en fin, a levantar planos, a hacer evaluaciones, etcétera. Los outsiders no tienen muchas veces esa capacidad y son desconfiados. Por lo tanto, sus equipos cercanos tienen que ser de mucha confianza y viven pensando en la traición, o la de confianza con quienes están a su alrededor. Y yo creo que eso hoy día, en el siglo XXI, es lo que ha ido matando la democracia. Es decir, cuando tú logras, por ser outsider, instalar la desconfianza política, de que todo está malo, digamos, yo desconfío, si pasó eso, tú inmediatamente va a la teoría de la conspiración, de que todo eso tiene alguna razón de ser porque alguien está interesado en algo. Bueno, eso genera desconfianza, y la desconfianza política es muy difícil recuperarla, y eso hace que, en definitiva, los gobiernos, algunos se han aplaudido por 48 horas, otros por 24, y los outsiders normalmente son aplaudidos por 6. La diferencia y la similitud son palabras que se reencuentran, pero con conceptos diferentes. Una cosa es un outsider y otra cosa es un insider. Exactamente. El insider finalmente se fagocita, si quiere, se aprovecha lo que ya sabe para poder colocar sus temas, digamos, señalando que lo que hay que arreglar, digamos, no se va tanto por la crítica, pero se va por lo que hay que arreglar, y no necesariamente eso es lo que posteriormente va a hacer, porque lo que está haciendo es usar ese argumento para poder tener un apoyo político y después hacer lo que él quiera. Y ahí se junta con el outsider. Critica y propone. Exactamente. Entonces, claro, y se va mucho más por el tema de la propuesta, pero finalmente va a hacer lo que él quiere. ¿Qué te parece, Guillermo, si cuando vengamos de la siguiente pausa comercial hablamos sobre el tema de las alianzas partidarias? Perfecto, ¿no? Es un gran tema dentro de la democracia de América Latina. Estamos hablando con Guillermo Holzman. Él es un politólogo graduado en la Universidad de Chile, que ha llegado al país para participar en estos días de ciencia política. Él expondrá hoy sobre las claves para entender el mundo del siglo XXI. De esta forma nos vamos a una segunda pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Hay momentos que te cambian la vida. Pero hay otros pequeños momentos que puedan cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Cero imprudencias, más seguridad. No utilice su celular cuando maneje. Por su vida, la de sus hijos y la de los demás. Un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Hay momentos que te cambian la vida. Pero hay otros pequeños momentos que puedan cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Cero imprudencias, más seguridad. No utilice su celular cuando maneje. Por su vida, la de sus hijos y la de los demás. Un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. En Empresa Energía Honduras seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato, a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país día a día al cuidado y operación de la red de distribución eléctrica. Reportes y orientación marca gratis desde el celular 118 o 2276-4370. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. En Empresa Energía Honduras trabajamos para ti. Descubre tu mundo, un lugar de innovación, de nuevas tecnologías, para experimentar, estudiar, aprender, un lugar que te inspire, un lugar que saque lo mejor de ti para diseñar, construir, proyectar. Descubre tu mundo, descubre una manera de hacer la diferencia, un lugar para los genios. Tu experiencia empieza ahora. Universidad Metropolitana de Honduras, innovación, valores, liderazgo. Matrícula abierta. Infórmate más al 2280-1111, extensión 189 y 116. Necesito un préstamo personal. Con el rap, sí
la graduación de José. Ay, todos los otros pagos. Con el rap, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Con todos los productos y beneficios que te ofrece el RAP, sí puedes cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Y a las mejores tasas de interés en Honduras. RAP, construyendo tu futuro. Usted está viendo Foro Canal 10. El segmento de Foro Canal 10 es presentado por Banco Ficosa. La teleopinión correspondiente a hoy martes. Tras varios desencuentros, ¿cree usted que se puede considerar seria la alianza entre Salvador Narrala y Manuel Zelaya? Dos opciones, la opción sí, que es, y la opción B, que es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le reitero la teleopinión. Tras varios desencuentros, ¿cree usted que se puede considerar seria la alianza entre Nasrallah y Manuel Zelaya? La opción A, que es el sí, dice que el 100%. Esta es la tendencia a esta hora de la mañana aquí en su Foro Canal 10. Seguimos conversando con el politólogo chileno Guillermo Holzman de la Universidad de Chile, que ha llegado a Honduras a participar en estos 2 días de ciencia política que está impulsando la Fundación Libertad y Democracia. Hoy y mañana la cita es en la Universidad Metropolitana de la capital. Guillermo, hablemos ahora de las alianzas partidarias. Después de que cae la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, la izquierda, así como la derecha, se reagrupan en alianzas. Y es importante hablar del tema de las alianzas porque hoy también en Honduras, producto de la pérdida de liderazgo de Manuel Zelaya Rosales y de ese resquebrajamiento que enfrentó el Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre se vio obligado a apostar por una alianza. Hoy 2 partidos políticos en Honduras, un partido mediano se unió con un partido pequeño para hacerle frente al partido en el poder y también al Partido Liberal. Las alianzas, ¿cómo hacer exitosa una alianza para ganar el poder? A ver, yo creo que hay, en general hay 3 tipos de alianza que son obviamente cumulativas, pero que es necesario hacer la diferencia. Está la alianza más potente y más fuerte y más importante, que es la ideológica. Cuando dos grupos, 2 partidos están convencidos de que comparten un mismo modelo de sociedad. La ideología es muy importante al momento de conformar una alianza. Claro, o lo era, hoy día no lo es. La alianza ideológica es propia del siglo XX. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el siglo XX estaban la alianza basada en la ideología e incluso en el modelo de sociedad, sino también en el cómo, es decir, por la vía revolucionaria, por la vía armada, en fin, había una serie de elementos que le daban mucha fuerza a esa ideología y la hacía prácticamente impenetrable. Después viene, digamos, haciendo la distinción, una alianza programática, que solamente me compromete con el programa de gobierno que 2 fuerzas o más hemos acordado y hemos consensuado y hemos negociado. Por lo tanto, esa alianza programática no hace ver el contenido y ese contenido se aplica para la elección de presidente, diputados, asambleístas, legislativo en general, digamos, y se aplica a todo, concejales, a nivel municipal, etcétera. Y después está la alianza electoral, que es exactamente, qué sé yo, una alianza orientada a poder conseguir los votos y llegar al poder nada más. Entonces, vamos de más a menor, la ideológica es la más importante y con eso conlleva la programática electoral. Pero si la ideológica hoy día ya no es posible, porque no tenemos esa coincidencia, ¿no es cierto?, de modelo de sociedad, nos vamos a ir a la programática, que sería la que se dio en Chile, cuando se crea la concertación de Partido por la Democracia, ahí donde estaba desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana, ahí hay una alianza programática. Que después ya se transforma con la nueva mayoría en una alianza electoral porque se incorpora el Partido Comunista. Entonces está conviviendo en la misma alianza el Partido Comunista chileno con la Democracia Cristiana chilena. Y es lo que posteriormente va a llevar al quiebre porque se transforma en la práctica en una alianza electoral, solamente. Entonces la alianza electoral es efímera en general. Es efímera, dura muy poco tiempo y dura solamente para la elección y posteriormente cuando se llegase al poder va a ser parte de los conflictos y los mismos que lo apoyaron se van a transformar en los opositores al gobierno. Una de las cosas que hoy día sucede en varias democracias es que quienes te llevan al poder finalmente son los primeros opositores tuyos cuando tú ejerces el poder, aparte de la oposición que está al otro lado. Entonces los gobiernos hoy día tienen que luchar con una oposición propia
que lo que en Chile se disparan, digamos, a los pies permanentemente, y con la oposición tradicional de quien perdió la elección, que obviamente va a estar en contra tuya. Entonces, un gobierno que no tenga esas capacidades de negociación, no sepa una negociación estratégica, no tenga la capacidad de poder mirar cómo, cuándo y con quién negociar para lograr determinados resultados, le va a ir mal en el legislativo, le va a ir mal con la sociedad, y va a tener serios problemas para poder avanzar y terminar un buen gobierno. A ver, Guillermo, reiteremos esto por la importancia. Por ejemplo, en Honduras, Manuel Zelaya Rosales es de izquierda, Salvador Narrala es de derecha. En lo programático, Salvador Narrala dice que apoya una constituyente, pero al final yo siento que él no se sintiera del todo cómodo con esta propuesta más del todo programático, que es la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Partido Libertad y Refundación. Al final pareciera que esta alianza en Honduras, conformada por los partidos Libre y Pino, es más que todo una alianza electoral. Así es. Con lo que tú me dices, cumple todos los requisitos de una alianza electoral. ¿Ya? Se va a mantener así, y si ganase esa alianza, doy por sentado de que la situación va a ser completamente distinta, porque se entra recién a negociar el gobierno. Esta alianza está para ganar votos ahora. Si ganase esta alianza, luego abre una nueva negociación de cómo se va a gobernar, y normalmente ahí los conflictos afloran con mucha facilidad. ¿Ya? Digamos, en términos, ¿cuándo afloran? Por las prioridades. ¿Con qué cosa empezamos primero? Entonces, las alianzas electorales son efímeras, duran poco tiempo, porque se van negociando paso a paso. Y por lo tanto, las diferencias son notables, particularmente cuando llegan al poder. El poder tiene esa cualidad de poder echar por tierra todo lo que tú considerabas que estaba cierto. Digamos, cuando llega el poder, particularmente en cuestiones que no tienen mucho contenido ni solidez, rápidamente cada uno quiere su cuota de poder, digamos, de una u otra manera. ¿Fortalecen o debilitan a los partidos políticos las alianzas? Las alianzas, si fuesen, yo diría, las programáticas, yo diría que hoy día en el siglo XXI las fortalecen. Ya, digamos, pensando que es muy difícil que hayan aquellas ideológicas, las fortalece, pero tiene algunas condiciones para que una alianza programática se fortalezca. Significa que hay una capacidad de negociación. La programática tiene la gracia de que obliga a los partidos a negociar ante un programa, es decir, coloca sobre la mesa las prioridades, coloca sobre la mesa aquellos elementos que son importantes, coloca sobre la mesa la manera en que se quieren hacer las cosas, al objetivo que se quiere llegar a través de un programa de gobierno. Y también compromete lealtades y genera confianza. En consecuencia, una programática es mucho más, tiene muchas más facilidades de poder lograr resultados más permanentes si es que llegase al gobierno. Hoy en el país las alarmas se han encendido en el Partido Libertad y Refundación, y diputados como el Chele Castro, Edgardo Castro, del Departamento de Cortes del Partido Libre, ha dicho de que Salvador Narrala no va a jugar con el Partido Libre. También ha dicho el Chele Castro, o más conocido como su nombre, Edgardo Castro, mil disculpas por denominarlo así, Edgardo Castro ha dicho que Salvador Narrala debería incluso de buscar una candidatura independiente, porque según Edgardo Castro, Salvador Narrala no tiene que jugar más con el Partido Libre, porque de por medio está el futuro político de este partido. Y le hacía la consulta de si afectan o no a los partidos políticos las alianzas, valorando el ejemplo de la democracia cristiana. Hoy la democracia cristiana en Chile no es aquel partido que fue. Su crecimiento en Chile no ha sido lo esperado. Se sometió al proceso de elecciones primarias, y hoy, ¿cuál es la situación actual de la democracia cristiana? La democracia cristiana dejó la nueva mayoría, es decir, por el momento se mantiene el gobierno porque el gobierno de Bachelet aún no finaliza, pero dejó la nueva mayoría y va con candidato presidencial propio, y va como partido político, en alianza con dos partidos muy pequeños, para poder sacar diputados y senadores. Recordemos que en Chile somos bicamerales, tenemos diputados y senadores. En consecuencia, yo diría hoy día la democracia cristiana, con Carolina Goich, que es su presidenta, que es la candidata presidencial, busca retomar la identidad, que es un tema de los partidos ideológicos muy, muy importante, es decir, la identidad ideológica que le permita poder distinguirse frente a un ciudadano con ejes muy definidos, que es lo que hoy día la democracia cristiana quiere redefinir. La democracia cristiana chilena aparece asociada a centro-izquierda, así se define, no obstante que las democracias cristianas en el mundo están más bien asociadas a centro-derecha.
Entonces, hay un tema de identidad en que hoy día se está jugando por completo esta democracia cristiana chilena en las próximas elecciones presidenciales. Entonces, claramente genera un cambio en el escenario político chileno, sin lugar a dudas. ¿Ustedes van a elecciones en el mes de noviembre? Así es, una semana antes que ustedes. El 19 de noviembre tenemos elecciones presidenciales, diputados, senadores y consejeros regionales. Guillermo Holzman es un político egresado de la Universidad de Chile, un máster en ciencias políticas, ya se está preparando para recibir su doctorado también en ciencia política. Guillermo, ustedes en Chile, cuéntame, ¿cómo andan los indicadores de respaldo hacia la presidenta Michelle Bachelet, valorando de que ella es una gobernante de izquierda del Partido Socialista? A ver, yo diría no muy bien para cualquier presidente, mejor que varios del vecindario, si te gusta. ¿De 1 a 100? De 1 a 100 ella se está moviendo entre 18 y 23, 25% de apoyo en la encuesta. Bastante bajo. Bastante bajo, frente a un 4 que tiene, qué sé yo, Temer, no sé, o sea, con todo es bajo, o sea, es decir, uno no puede justificarlo por lo que tienen los demás, no siempre es el mejor argumento, pero con todo es bajo. Si comparáramos los indicadores de respaldo popular a la presidenta Michelle Bachelet y al presidente Juan Orlando Hernández, está muy por debajo Michelle Bachelet. Así es, y esto tiene que ver con lo que ha sido su gobierno. Y Michelle Bachelet ha colocado en la mesa lo que se ha llamado reformas estructurales, que son muy similares a las que están en toda América Latina y en todo el mundo, te diría yo, pero que tienen objetivos distintos. En términos muy breves, ella colocó sobre la mesa reforma tributaria, reforma educacional, reforma laboral, reforma de salud, reforma de pensiones y reforma constitucional. Da la casualidad que todas estas reformas son las que patrocina el Fondo Monetario y los organismos internacionales, como un elemento esencial. ¿Hacia dónde los patrocinan o hacia dónde los incentivan los organismos internacionales estas reformas? Dice, todos los países deben hacer una reforma educacional orientada a la innovación. ¿Por qué? Porque los países deben sumarse a la globalización y hoy día la globalización va por un sentido completo de la cuarta revolución industrial. Lo segundo, una reforma laboral que va orientada a la productividad, y eso significa tener una calidad de trabajo, una calidad laboral, una calidad digna para los trabajadores. Una reforma de pensiones que le asegure una pensión digna a todos aquellos pensando en el envejecimiento de la población. Una reforma tributaria que disminuya la desigualdad y mejore la distribución del ingreso de la riqueza. Y una reforma constitucional orientada a hacer mucho más eficiente la implementación de políticas públicas. Partiendo de la figura de Michelle Bachelet en Chile, llegó a ser presidenta por medio de la reelección presidencial y de forma alterna. Y partiendo de lo que hoy Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras quiere, una reelección continua, valorando los contextos políticos de Chile y Honduras con sus diferencias, ¿qué factor ha profundizado ese debilitamiento de la figura de Michelle Bachelet cuando ella hemos observado que dentro de su entorno familiar se ha visto salpicada producto de varios casos de corrupción? Exactamente, y es probablemente ahí, desde que ella asume el primer caso, cuando el caso Cabal, que se denomina donde está involucrado su hijo, y donde ella reconoce de que se enteró por la prensa, que es un tema que caló muy hondo, el hecho de pensar que un presidente se entere de lo que sucede con su familia o tiene impacto político por la prensa, en definitiva, eso generó un elemento de desconfianza importante. O sea, la verdad, porque podía ser cierto lo que ella estaba diciendo, pero ¿cómo era posible que nadie le hubiese dicho lo que estaba pasando? Entonces, o la tienen aislada, en fin, hay una serie de elementos ahí que fueron no menores a la hora de empezar a marcar lo que fue su descenso en las encuestas en términos asociados a ese tipo de casos. Tomando como referencia Chile, y desde Chile tu mirada hacia el contexto latinoamericano, el impacto de la corrupción de los partidos políticos que han llegado al poder en la democracia, ¿cuál es? Yo diría muy grande, porque la corrupción ingresa por dos grandes lados. Uno, el financiamiento de las campañas, que es el primero, y el otro, la toma de decisiones en términos de inversiones. Yo diría son los dos grandes momentos en los cuales ingresa. Y con eso, yo te diría, contamina todo, porque finalmente queda la idea de que un partido político o un candidato finalmente puede estar vendido a intereses que tú desconoces. Y en Chile, a pesar de que se ha hecho mucho esfuerzo, tenemos una ley de lobby, una ley de transparencia,
y gracias a eso se han ido, digamos, destapando o conociendo una serie de situaciones, y todavía vemos que falta mucho, es decir, esta idea de que hay relaciones subterráneas que nadie conoce para tomar decisiones que finalmente tienen impacto social, o impacto político, económico, claramente es importante. Entonces, cuando aparecen otros países, como el caso de Brasil con Odebrecht, con cientos de miles de millones, digamos, influyendo en las elecciones, pensando en contratos de infraestructura, tú empiezas a pensar de, bueno, entonces, o sea, ¿de qué manera financiamos una democracia sin que esté asociada justamente a este tipo de situaciones? Y la corrupción sí es un cáncer de la democracia, sí, definitivamente lo es, y eso tenemos que frenarlo de alguna forma. En Honduras, el Congreso Nacional de la República, producto de algunos acuerdos del presidente Juan Orlando Hernández con la Organización de Estados Americanos, se aprobó una ley de política limpia. ¿Sus efectos para la democracia? Deberían ser positivos, en la medida en que haya una fiscalía y una justicia que tenga las leyes necesarias para poder procesar a las personas. En Chile, por ejemplo, el financiamiento de la política, el financiamiento irregular, porque ni siquiera es ilegal, porque la política no estaba sancionado. Entonces hubo que tratar de buscar delitos tributarios para poder, digamos, condenar el financiamiento ilícito de la política. Entonces, cuando tú pasas a jugar esos resquicios porque no tienes las herramientas necesarias, claramente hay una debilidad democrática para poder justamente controlar todo eso. O sea que hay que saber valorar la voluntad política de la clase política representada en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, pero ya cuando se implementa la ley, en este caso la ley de política limpia en Honduras, ahora le compete, está en el campo del Poder Judicial y también del Ministerio Público. Exactamente, y si el Ministerio Público no da las alertas necesarias para poder decir nos faltan leyes, porque finalmente cuando tú llevas las cosas a la justicia se requiere evidencia, no basta el que yo creo que, se requiere evidencia. Entonces, conformar la evidencia significa tener una policía especializada y profesional que sea capaz de investigar y generar evidencia, porque si no el juez no puede dictar sentencia. Se requiere que el fiscal, que es el que investiga, en definitiva, tenga la metodología y los instrumentos necesarios para hacerlo. O sea, digamos, fiscal requiere pericias contables, aparte de todo lo que, digamos, del apoyo científico que pueda tener. Entonces, hay que cautelar que ese proceso esté. Porque no basta la ley por sí sola, tiene que haber un proceso en el cual la denuncia, el tema de la denuncia es importante. En términos tributarios, esto debe también extenderse a la política, la suerte de la autodenuncia, que se dio para poder decir, sabe, que digamos, yo hice eso, ahora me doy cuenta que está malo, así que yo me autodenuncio, pero como me autodenuncio, yo quiero una pena menor. ¿Qué es lo que ha permitido que Odebrecht y el caso de corrupción de Brasil, que eso finalmente se conozca? Hay más de 170 ejecutivos que finalmente eso se llama delación compensada, en términos técnicos. Se han autodelatado y con eso han entregado antecedentes y con eso tienen menos pena que sea punitiva o económica. Entonces, la denuncia es importante. Abrir la posibilidad, ¿sabe qué? Si usted se dio cuenta que está actuando mal, autodenúnciese. Porque con eso va a disminuir su pena, todo. Y lo otro, la denuncia anónima. Es decir, digamos, garantizar que quien denuncia va a tener el anonimato y la privacidad necesaria, pero esa denuncia tiene que llevar a la posibilidad concreta de avanzar hacia evidencia. ¿Evidencias dónde están? Están en las facturas, están en la gestión, digamos, de los negocios asociados a eso que estén involucrados, está en el acceso a las cuentas bancarias, y por eso las unidades de inteligencia financiera, que en cada país existen, también son relevantes en todo esto. Entonces no basta la ley si no hay un proceso que también garantice que va a ser eficiente. Guillermo, ustedes en Chile por varios años vivieron bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy tienen reelección presidencial, pero de forma alterna. ¿Desde cuándo acá y cuáles han sido para los efectos de la democracia el poder lidiar con una reelección alterna cuando una Michelle Bachelet se reeligió bajo esa figura? Yo diría que en un momento determinado en Chile, cuando volvemos a la democracia, el periodo presidencial era de 6 años. Vino todo un debate que era mucho tiempo, que la verdad que había que cambiarlo, y se hace una votación en el Congreso y se acuerda de que se llegue a 4 años sin reelección, y llegamos a esa que después de un periodo podría ser nuevamente electo. Ricardo Lagos Escobar fue el último presidente que gobernó 6 años. De ahí en adelante la experiencia chilena es que Chile se modifica completamente cada 4 años según sea el programa de gobierno de quien gane. Es decir, se pierde una mirada de largo plazo.
Y hoy día está volviendo en Chile la discusión a que en realidad 4 años con reelección sería una buena idea, pero con una sola reelección. O sea, es decir, ¿por qué? Porque lo que pasa hoy día, en 4 años, tú llegas, el primer año es para tomar el poder, ¿ah? El segundo año para implementar lo que ya dijiste que iba a hacer en tu programa, el tercer año para tratar de que eso resulte, ¿ah? Y el cuarto para poder salir bien evaluado, ¿ah? Entonces, la continuidad en términos de políticas públicas particularmente se ve afectada, especialmente en países que no tienen esa suerte de una burocracia de alto nivel que se mantenga independiente de quien gobierne. Entonces, ahí hay una discusión respecto a que en realidad 4 años es muy poco, qué sé yo, 8 años con un plebiscito entre medio, que sería la reelección, podría ser una buena opción, ¿ya? 6 años te deja amarrado, sin posibilidad de cambio. Entonces hay una discusión ahí en torno a eso, pero tiene mucho que ver con los acuerdos políticos al interior de una sociedad. ¿La reelección presidencial continua o alterna fortalece o debilita la democracia? La continua o alterna continua, que tú puedas ser candidato de presidente periodo por medio, no, debilita la democracia. Yo creo que en definitiva, para presidente particularmente, se requiere un máximo de una reelección. ¿De forma continua? Sí, ya sea por periodo de 5 años o de 4 años presidencial, todo parece indicar que no es mala idea pensar en una reelección. En países donde la diferencia ideológica es muy grande, el hecho de que haya elecciones cada 4 o 5 años implica que hay posibilidad de unos bandazos, es decir, irse de un lado para otro, muy fácilmente cada 4 años, por la polarización que hay en los países. O sea, al estar tan alejada a la izquierda y a la derecha, y al debilitarse el centro, en definitiva, la posibilidad de irse de un lado a otro es demasiado. Y hoy día en la globalización, créeme que eso es una pérdida de tiempo, es un retroceso, digamos, importante, porque estamos llevando un debate político en la lógica del pasado y no de lo que es el presente y el futuro. En Honduras, por la particularidad de la Constitución de la República, se habla de artículos pétreos. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que falló de forma favorable para hacer viable la figura de la reelección, a pesar de la existencia de esos artículos pétreos en la Constitución, pero es una particularidad de la Constitución nuestra. Hoy el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, le ha lanzado el balón al Congreso Nacional para que sea el Congreso quien reglamente la figura de la reelección. ¿Cómo se hizo viable en Chile el que la clase política pudiera apostarle a una reelección, pero de forma alterna? Se hizo por un acuerdo político, en definitiva, y la verdad que un acuerdo político que evitó volver a los 8 años, porque finalmente 8 años era lo que proponía la Constitución de Pinochet, que durara el periodo presidencial. En los acuerdos entre el plebiscito del 88 y el triunfo de la concertación con Patricio Elwin en el 89, se hizo otra reforma constitucional que, digamos, bajó el periodo a 6 años. Y después ahora se baja a 4. El acuerdo político en términos de poder establecer, de evitar en Chile, digamos, algo que se pareciera a lo de Pinochet, es lo que deja la elección alterna. Es decir, que un presidente no pudiese tener un periodo consecutivo, ¿ya? Hoy día yo creo que las condiciones han modificado sustantivamente, y sí hoy día se empieza a mirar con buenos ojos la idea de entrar a la discusión, dado de que hay una propuesta de Asamblea Constituyente que la propia presidenta Bachelet va a ingresar ahora en octubre, y que va a tener que decidir el próximo gobierno, en términos de también discutir la situación del periodo presidencial y la reelección. Ahora, tener reelección significa que el presidente o presidenta no solamente pueda ir a un plebiscito después de termine su primer periodo y se presente nuevamente, que sería lo lógico, sino también tener otros mecanismos de control de la gestión presidencial. El tema hoy día es cómo tener un presidente que sea lo suficientemente transparente y se someta a los controles jurisdiccionales, no solamente del tribunal y legislativo, sino que también de su propia gestión interna, de tal manera de que no haya abuso de poder, pueda ser interpelado, puede hacer que se haya un impeachment, qué sé yo, si es que se está desviando. Entonces, esos son mecanismos que tienen que discutirse junto con la reelección. No basta el mecanismo de reelección, sino hay también los adecuados controles de la gestión presidencial. En América Latina existe la reelección alterna y la continua, pero hay países como México, como Colombia y también como Paraguay, donde no permiten de ninguna forma la reelección. Incluso en Colombia la reforma fue más allá, la impulsada por Juan Manuel Santos, y él, después de reelegirse por segunda vez de forma consecutiva, impulsó un proceso de reforma constitucional para que se derogara la reelección presidencial.
Valoremos el contexto latinoamericano. Sin reelección, ¿con reelección continua o reelección alterna? ¿Qué es mejor para fortalecer la democracia? Yo creo que en definitiva reelección continua. La reelección alterna, o sea, tú, por ejemplo, el caso de Chile. Michelle Bachelet, su primer gobierno, se fue con un 80% de aprobación. 80% de aprobación. Digamos, llega Sebastián Piñera, que es de derecha, digamos, gobierna, Sebastián Piñera se fue con un poco más del 40% de aprobación. Llega Michelle Bachelet apoyada con un 60% de aprobación, y hoy día ella está con un 25% de aprobación. ¿Ya? Entonces, yo diría esta suerte de que un mismo gobernante que tuvo la posibilidad de hacerlo bien por el contexto, por sus medidas, por el contexto en el cual estaba, luego viene otro presidente y después vuelve porque se recuerda lo que hizo primero, es mucho tiempo. Hoy día es mucho tiempo. Entonces, digamos, si un buen presidente lo está haciendo bien, yo creo que lo positivo es que lo siga haciendo bien, pero por un periodo más. O sea, yo sí estoy en contra en términos de democracia, de cualquier reelección continua, permanente o infinita, es imposible. Ahora, a la par, ustedes de la reelección también tienen la segunda vuelta electoral. Aquí Exacto. En Honduras, los partidos políticos Libre y el Partido Liberal claman por una segunda vuelta electoral. ¿Es oportuno una segunda vuelta electoral? Eso es oportuno. El balotaje, segunda vuelta presidencial particularmente, va orientada a asegurarse que independiente de cuánta gente vote, finalmente el que es electo como presidente de la República tiene asegurado en los porcentajes, los números, más del 50% de la votación. Lo cual es muy distinto porque si no, Chile lo vivió con Allende. Allende finalmente fue electo y aprobado por el Congreso con un 36% de la votación. Y eso le jugó en contra durante todo su periodo, hasta el golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando un presidente es electo por la mayoría? Sí, sacó más votos que el otro. Los temas vienen a ser cuando saca saca 40, saca 41, ahí el otro saca 40, y los otros sacan mucho menos. Entonces, acá el tema de balotaje, el único sentido que tiene político es asegurarse de que el que está presidente tiene legitimidad suficiente porque obtuvo 50% más de la votación. Tomando como ejemplo Chile, en Honduras fortalecería la democracia el que legalmente persista una reelección presidencial continua con segunda vuelta electoral. Sí. O sea, digamos, yo creo que la segunda vuelta electoral es sana porque legitima. Legitima y asegura de que finalmente todo el mundo, ya estos son los dos candidatos que tienen mayor votación, elija. Hace la legitimidad y en ese sentido un segundo periodo reelector que pueda ser reelecto, a mí me parece que en términos democráticos, en términos de lo que es la realidad de América Latina, pareciera estar en los cánones necesarios, pero insisto, con los controles suficientes o necesarios que permitan el cuestionamiento, ¿no es cierto?, a la gestión presidencial. Bueno, estamos conversando con Guillermo Holzman, politólogo chileno de la Universidad de Chile, quien ha llegado a Honduras para participar en estos 2 días de ciencia política que promueve la Fundación Libertad y Democracia. Ha dicho Guillermo que fortalecería el sistema democrático hondureño una reelección presidencial continua, pero con segunda vuelta. Esto es para que los partidos políticos en Honduras y más que todo para que los líderes políticos valoren reelección presidencial continua, pero con segunda vuelta electoral. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Hecho a la medida, para presumir, para ser único, para brillar, para exhibir y enamorar, para compartir, hecho con dedicación, con paciencia, con calidad, con talento, con amor, hecho para descubrirlo, para nunca olvidarlo y regresar. Compra hecho en casa, hecho para generar desarrollo, más y mejores empleos y bienestar para todos. Compra hecho en casa. Ficosa, comprometidos a ser mejores. El segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Banco Ficosa. Ya regresamos con Foro Canal 10. Hecho a la medida, para presumir, para ser único, hecho con pasión para deleitarte, para compartir, hecho con dedicación, con paciencia, con calidad, con talento, hecho para descubrirlo, para nunca olvidarlo y regresar. Compra hecho en casa, hecho para generar desarrollo, más y mejores empleos y bienestar para todos.
Compra hecho en casa. Ficosa, comprometidos a ser mejores. Me gusta ver cómo mi San Pedro Sula está cambiando y para bien. Sí, porque gracias a nosotros y al siglo XXI tenemos más tiempo para todo. Gracias a estos cambios, las cosas se nos han facilitado a muchos. Uno anda más tranquilo porque ve la diferencia en la ciudad. Tanto así que ahora hago mis carreras de volada, compa. Y junto a siglo XXI haremos que San Pedro Sula quede como se merece. Porque siglo XXI sos vos. Siglo XXI somos todos. En Fundación Terra le estamos dando poder a los niños y niñas para cambiar el presente y crear el futuro que ellos y todos queremos. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos Uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. Usted está viendo Foro Canal 10. La teleopinión correspondiente a hoy martes. Tras varios desencuentros, ¿cree usted que se puede considerar seria la alianza entre Nasrallah y Mel Zelaya? Dos opciones. La opción A es el sí, la opción B que es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015 por esta interrogante. La tendencia es la siguiente sobre esta interrogante planteada para hoy martes. El 100% dice que sí. Seguimos conversando con Guillermo Holzman, quien es politólogo chileno y ha llegado a Honduras para exponer en estos 2 días de ciencia política la ponencia Las claves para entender el mundo del siglo XXI. Cuéntame. La verdad es que el siglo XXI es, y disculpa la obviedad, diferente al siglo XX, por muchas razones. No solamente porque se desintegra la Unión Soviética, sino que la forma de ejercer el poder y de manejar los conflictos se modifica sustantivamente. Aparecen nuevos factores, nuevas variables y nuevos actores. El caso de una sociedad más empoderada, una sociedad que exige participación en temas tan extraños como el medio ambiente, que el siglo XX no era relevante desde el punto de vista de la toma de decisiones. El tema de las diversidades sexuales, por ejemplo, en todo lo que ello implica. El tema de los derechos humanos. Hoy día, el tema de derechos humanos significa que todos nosotros debemos tener acceso y asegurarnos derecho a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, como elementos esenciales para una vida digna. Entonces, hay elementos nuevos que van surgiendo. Surge el terrorismo como una amenaza diferente. Entonces, hay cosas que claramente son distintas, y eso implica entender bien que ejercer el poder hoy día se hace en un contexto diferente, y que a nivel mundial se define por una metodología más bien asociada a la geopolítica, pero que te define los escenarios geoestratégicos y geoeconómicos. Lo geoestratégico, por ejemplo, tiene que ver con lo que está pasando con Corea del Norte hoy día, que influye en todo lo económico, etcétera, y lo geoeconómico tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí tenemos elementos esenciales de poder saber hacia dónde, cómo países como los nuestros, que somos muy pequeños en la economía mundial y que tenemos poca influencia en el sistema internacional, nos vamos a ir parando con respecto a las potencias. El comportamiento de Estados Unidos, hoy día marcado por Donald Trump, de China, que tiene una visión de largo plazo, que está marcada por la ruta de la seda en términos terrestres y marítimos. Y si tú no entiendes la ruta de la seda, no vas a entender por qué China apuesta por la globalización y el capitalismo. ¿Por qué? La ruta de la seda pasa por todo Medio Oriente, y ahí recién entiende por qué China va, visita Irán, visita Arabia Saudita, qué sé yo, y para poder entrar con todo el comercio por Turquía hacia Europa, y lo propio con las rutas marítimas. Entonces, tú hoy día, mientras tienes la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, de donde te habrás dado cuenta que en los últimos días no ha pasado nada, deben entender que la negociación real es con China en términos comerciales. Guillermo, y para países como Honduras, ¿cuáles son las principales amenazas
valorando dos aspectos. Somos un país donde nuestros compatriotas emigran para Estados Unidos o para Europa, en el caso particular de España e Italia, y somos un país tipificado por diferentes informes de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. A ver, yo diría que la amenaza o el riesgo más importante de países como Honduras o Centroamérica en general es el crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional tiene que ver no solamente con narcotráfico, que es una soalista, tiene que ver con trata de personas, tráfico de órganos, contrabando, extorsión, secuestro, lavado de dinero, es decir, es la delincuencia organizada, pero ya organizada a nivel superior. Y eso constituye, yo diría, una amenaza que hoy día está por sobre muchos países, no solamente Centroamérica, sino también Sudamérica. Después viene lo segundo, que tiene que ver con las decisiones de cómo países como los nuestros se suman a la globalización en esta versión de la cuarta revolución industrial, y tiene que ver con entender muy bien el juego de ajedrez que hay entre las potencias, la potencia grande y potencias medias. Después viene el tema de aquellas cosas que el Estado debe tener para poder darle sustentabilidad al desarrollo que se ha planteado cada país. Y es ahí donde ingresa el tema del cambio climático y la mayor frecuencia de desastres naturales, que en definitiva te van minando y te van generando una necesidad de respuesta, no solamente en términos operacionales para poder mantener la operatividad del Estado en todo sentido, sino también en términos de resiliencia, o sea, es decir, cómo tú te haces para recuperarte de desastres naturales que tú jamás pensaste que podían haber pasado. Los riesgos a futuro y el escenario al 2025. Yo diría, los países que hoy día presente, 2017 o 2020, no tomen las decisiones adecuadas mirando el futuro, se van a quedar en una situación de dependencia muy grande al 2025. Y ahí tenemos, yo diría que los líderes de hoy día, cualquiera que estos sean electos, si no son capaces de mirar al futuro así en forma propia para poder saber cómo relacionarse con Estados Unidos. O sea, Honduras, tú por ejemplo, hoy día, mirando la experiencia de México, tiene que tener una visión clara de cómo hacerlo, cómo conversar con Estados Unidos. Pero también tiene que saber cómo conversar con China y cómo conversar con Nicaragua, que tiene una relación más cercana con China. Ahí cómo conversar con otros países que tienen una relación más cercana, ¿no es cierto?, con Rusia. ¿Y qué pasa con la Unión Europea, que está interesada en Centroamérica? Bien, si no hay una visión estratégica, hoy día los países de 2025 van a quedar como una colonia del siglo XXI de alguna potencia. Guillermo, hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, el mensaje final de parte de Guillermo Holmans y también el mensaje para nuestro gobernantes partiendo de esta ponencia, las claves para entender el mundo del siglo XXI. Nos vamos a la última pausa comercial aquí en su Foro Canal 10. Ya regresamos con Foro Canal 10. No es poder responder a ese WhatsApp. Súper bueno es poder chatear ilimitado, enviar fotos, caritas, memes, voice notes, videos. Bueno es tener saldo para compartir las buenas noticias. Súper bueno es tener suficiente saldo para compartirlas con tu familia, amigos, cuñada, comadre. Lo bueno se hizo súper bueno con la super recarga de Tigo. Con WhatsApp chat ilimitado, megas de navegación, minutos de Tigo a Tigo, un amigo favorito y saldo para hablar y mensajear. Pídela ya en pulperías y puntos Tigo. Nada te rinde tanto como la super recarga de Tigo. Tigo me llega. Sabemos que quieres tener el control de tus finanzas sin importar dónde estás. Por eso con Banca en Línea puedes realizar todos los trámites que necesites desde tus dispositivos móviles, para que juntos vivamos la emoción de seguir avanzando. Bacredomatic. Sabemos cuánto te has esforzado para alcanzar lo que más deseas. Por eso nosotros te acompañamos en este importante paso, brindándote el apoyo correcto, simple y digital, para que juntos vivamos la emoción de seguir avanzando. Bacredomatic. ¿Le gustaría tener a su alcance un buen medicamento que al poco tiempo le disminuye el colesterol y los triglicéridos? Aquí está Robisterol, el equilibrio de su colesterol. ¿Le gustaría que ese mismo producto le aumente el colesterol bueno y de esa manera le prevenga la arteriosclerosis y las enfermedades del corazón como el infarto y la angina? Entonces, tome Robisterol, 2 en el desayuno, 2 en la cena. Robisterol.
Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. En la vida nunca dejas de crecer, siempre y cuando tomes tu leche. Toma leche y tendrás energía para estudiar, trabajar, conquistar. Dale leche a tu familia. Si te hizo bien a ti, confía que le hará bien a ellos. Toma leche Sula y sueña. Nunca dejes de crecer. Leche Sula. ¿Tomas leche? Tomas vida. Sula, pura confianza. Usted está viendo Foro Canal 10. En la recta final de su Foro Canal 10 le consulto, tras varios desencuentros, ¿cree usted que se puede considerar seria la alianza entre Nasrallah y Mel Zelaya? Dos opciones, la opción A, que es el sí, y la opción B, que es el no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia a esta hora de la mañana es la siguiente sobre esta teleopinión planteada para hoy martes. El 66.67% dice que no, que sí, y un 33.33% dice que no. Guillermo Holtzman, ya en la parte final de este foro de Canal 10, en Honduras, en los últimos meses se dio una famosa marcha de los indignados. La clase política hoy en la alianza, en los partidos Libre y Pino, con candidatos a cargos de elección popular que van al frente de esta marcha denominada de los indignados, le sigue apostando a hacer resurgir esta marcha de los indignados. En Chile pasó algo similar con la marcha de los pingüinos, cuando jóvenes líderes se hicieron llamar indignados también, pero participaron en el proceso electoral y salieron electos al Congreso Nacional. ¿Cuál ha sido el resultado de estos diputados que salieron de esas marchas? Bueno, ha sido el que se esperaba. Finalmente han tenido que adecuarse al funcionamiento de la institucionalidad. Y todo aquel discurso que tenían en aquel minuto mucho más combativo ha dado parte a una argumentación en la Cámara de Diputados que se enfrenta a lo que plantean los otros candidatos, los otros diputados o los parlamentarios. En consecuencia, yo diría no han sido capaces de poder sostener votaciones, generar alianzas, pero no el cambio que ellos habían propuesto en su minuto respecto a cómo se hacían las cosas. Eso yo creo que es concreto. Lo otro es que las marchas en Chile se mantienen y esos indignados hoy día son otros los jóvenes que están marchando, pero eso no genera tampoco comportamiento electoral, es decir, no se transforma en voto. Es mucha protesta, es mucha red social, pero que en definitiva, y eso quedó demostrado en la última elección municipal en Chile, no se transforma necesariamente en un voto. Y eso, digamos, en la práctica da cuenta de que hay una sociedad empoderada que está buscando liderazgo, y una de las crisis nuestras a nivel del siglo XXI es el liderazgo. Guillermo, ya hemos llegado a la parte final. Quisiéramos estar por más tiempo conversando sobre el tema político y particularmente sobre... ¿Están respondiendo los partidos políticos a sostener la democracia en América Latina y particularmente en Honduras? Tu mensaje final particularmente a los partidos políticos, a los líderes de los partidos políticos en Honduras y también a quienes hoy nos gobiernan. Yo diría que hoy día un líder político que está asociado a un partido debe preocuparse de poder construir un discurso, un programa y una oferta política asociada a asegurar crecimiento y desarrollo. Ambas cosas con una ecuación donde se cuide el medio ambiente, pero se cuide también la macroeconomía, y eso requiere que tenga capacidad de diálogo con el sector privado, con los trabajadores, con la sociedad. Y también eso implica que mire hacia el futuro, que pueda mirar hacia el futuro, hacia dónde está yendo la sociedad en su globalidad. El actuar de China, Rusia, la Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos, no es por casualidad, más allá de que esté Trump, que esté Merkel, que esté Vladimir Putin o Jinping. Cada uno de ellos está mirando a futuro. Los países que no miran a futuro claramente se van a quedar en un grado de dependencia que ningún país de América Latina desea para sí mismo. Guillermo Holtzman, cientista político de Chile, que nos ha acompañado hoy en su foro Canal 10 para hablar sobre qué están haciendo los partidos políticos para sostener la democracia, particularmente en países como Honduras. De esta forma concluimos su foro Canal 10 correspondiente a hoy día martes. Lo invitamos a que continúe en sintonía de Canal 10 porque ya venimos con la última actualidad de noticias. Te voy a contar lo que tiene Clover Brand. Contiene nutrientes que son una fuente de energía importante para nuestro cuerpo.
Gracias a sus beneficios, Clover Brand ayuda al buen funcionamiento del organismo. Por eso, yo cuido a mi familia. Cocinándoles saludablemente, les doy siempre lo mejor. Recuerda combinar tus alimentos adecuadamente. Clover Brand, siempre lo mejor. En la vida nunca dejas de crecer, siempre y cuando tomes tu leche. Toma leche y tendrás energía para estudiar, trabajar, conquistar. Dale leche a tu familia. Si te hizo bien a ti, confía que le hará bien a ellos. Toma leche Sula y sueña. Nunca dejes de crecer. Leche Sula. ¿Tomas leche? Tomas vida. Sula, pura confianza. Alejandra siempre ha sido excelente alumna. Por eso la seleccionamos para ser tutora de algunos niños y niñas de primer grado. Después de estudiar, prepara por las noches sus clases para ir a dar su tutoría. Yo le he notado un cambio positivo. Es más paciente y se preocupa por ayudar a los demás. Desde que Alejandra es tutora, tiene más confianza en sí misma. Soy feliz ayudándolos. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos Uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. Ven, Canal 10, celebrando 196 años de independencia patria. El siguiente programa es apto para toda la